Hoy todas las iglesias van a estar conmemorando Pentecostés. Pentecostés viene de penta y no de pentacampeón necesariamente, ¿no? Pentecostés tiene que ver con 50 días después de la Pascua. Por eso penta de 50 días. ¿Sí? Entonces, necesitamos ¿qué? Comprender que para todo teólogo, Pentecostés significa el nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Por eso es tan importante conmemorar esto. Y por eso tengo que entender algunas cosas de la visión que Dios tenía sobre su iglesia y que sigue teniendo sobre cada uno de nosotros. Porque a veces como iglesia pentecostal que somos, que creemos que esta experiencia que pasó hace 2000 años sigue estando real para nuestras vidas hoy. Por eso somos una iglesia pentecostal, porque creemos eso en la actualidad. Hay otros grupos cristianos que no lo creen, igual son nuestros hermanos, porque creen que Cristo murió y resucitó y ha perdonado sus pecados. ¿Sí? Pero tenés que entender la perspectiva de Dios. Porque Pentecostés de alguna manera significa promesas de Dios cumplidas para las personas, para la iglesia, para el proyecto de Dios. ¿Sí? En Hechos 1:4 Jesús, antes de ascender al cielo, les dice, una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dijo antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. O sea, había una promesa de Dios que ellos tenían que cumplir. Porque a veces no nos damos cuenta que las promesas de Dios también están condicionadas a nuestro andar, a nuestro accionar diario. Porque Jesús le dijo, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo, pero ustedes tienen que hacer una parte. ¿Cuál era la parte que le correspondía a ellos? Quedarse en Jerusalén. Recuerden que muchos de sus discípulos, ¿de dónde eran? De Galilea. Se podían ir a sus casas, se podían ir a otros lugares, pero Él les dijo, ustedes se tienen que quedar ahí. ¿Cuánto nos cuesta esperar las promesas de Dios? ¿Verdad? De repente Dios nos habla y nos trae una palabra, decimos, wow, esto se va a ocurrir el mes que viene, el año que viene. No, pensamos que es instantáneo. Pensamos que que siempre ocurren las promesas. Si Dios me lo prometió, ya. Pero mire mi hermano, hay promesas de Dios que tardan un día, una semana, un mes, un año, una década y más también. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres guiados por una promesa de Dios y esperarla. Yo no sé, pero yo tengo muchas promesas que Dios me ha hecho que todavía no se han cumplido. ¿Vos tenés alguna? ¿Vos tenés alguna que sí la sigo esperando y a veces, como decía Pedro recién, se me abre una pequeña puerta y después se me viene todo encima, todo en contra? Esperemos en las promesas de Dios. ¿Sí? Esperemos ese momento tan especial donde Dios cumpla las promesas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Porque vuelvo a decir, el comienzo de la iglesia significa Jesús había hecho un ministerio maravilloso durante 3 años, pero ahora llegaba la etapa en que, ¿quién? Que sus discípulos tenían que continuar la obra. Porque Jesús ya había ascendido al cielo y dijo, ok, los planes de Dios no se detienen por ninguna persona. No. A veces cuando estamos involucrados en actividades en la iglesia pensamos, si yo no estoy, se cae. Si la obra es de Dios, eso va a continuar por los siglos de los siglos. Y no soy yo acá la persona más importante. Yo hoy estoy, mañana no, pero si esta obra es de Dios, como decía, lo que Dios abrió, nadie lo puede cerrar. Los seres humanos pasamos, pero la obra de Dios permanece. Y ha permanecido así por más de 2000 años. ¿Sí? Porque eso es interesante comprenderlo.
Porque a veces pensamos, ay, yo soy el importante. No, es Dios. Todo es por Dios. Entonces en Hechos capítulo 2, versículo 1, nos narra el cumplimiento de una promesa. ¿Sí? Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban todos sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Se posaron, perdón. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fíjense la importancia de esto. La importancia es, aparece una iglesia que va a comunicar un mensaje en donde, ¿qué? En todos los idiomas. Una maldición que había surgido en la Torre de Babel, donde Dios había dispersado a las razas humanas que se habían juntado para hacer una torre gigante, y Dios en su forma de decir, ustedes van a salir para otros lados a cumplir la promesa que Dios les había dicho y lo que les había encargado, que era multiplicarse y llenar la tierra, ellos no querían, y Dios ¿qué hizo? Les confundió las lenguas, entonces hablaban y no se entendía y cada uno se tuvo que ir por su lado. Pero ahora en el día de Pentecostés, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios da la capacidad a esos apóstoles de hablar el mensaje de Dios en otros idiomas. De hecho, cuando vos lees la Escritura te vas a dar cuenta que más abajo había gente de diferentes partes del mundo y todos los que escuchaban como adorando a Dios, alabando a Dios en nuestros idiomas. Porque era tempranito, eran las 9 de la mañana. ¿Sí? Y de repente pasa esto, y la gente, ¿qué es lo primero que hace cuando viene algo sobrenatural? La lógica, dijo, estos están todos borrachos, estos están todos locos. Estos están todos mal. Pero hay algo que nada puede ocurrir cuando la gente empieza a decir, pero veo algo sobrenatural. Fíjate este hombre de Galilea. Galilea no era la zona más culta, no era la mejor, que podrían conocer diferentes idiomas. Por eso es que Pedro se levanta a decir, a explicar la situación. La situación tiene que ver con lo que Pedro nos va a decir, que en el versículo 16, no es lo que ustedes ven, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. O sea, había una promesa de Dios dada por Joel que se iba a cumplir. La pregunta que te hago es, ¿cuántos años había escrito Joel eso? ¿Cuántos años habían pasado de esa promesa? Uno puede pensar, ¿pasaron un año? No, siglos. Ahora no me acuerdo si eran 650 o 850 años. Creo que eran 650 años. Habían pasado de que Joel había escrito eso y de repente un día se estaba cumpliendo. Porque hay promesas de Dios que son para nuestras vidas. Pero hay promesas de Dios que son, en este caso, para un grupo de personas. Nosotros seguimos esperando una promesa. ¿Cuál es la promesa que seguimos esperando hace 2000 años? Que Jesucristo, lo que decía en el libro de los Hechos, ese mismo Jesús que lo vieron subir, así mismo volverá. Y un día va a ocurrir, lo que no sabemos cuándo. Capaz que somos de los que tenemos la bendición de verlo y decimos, wow, qué maravilloso, vimos cumplir la promesa de Dios. Pero a nivel de nuestra vida, ¿se están cumpliendo? ¿Se cumple lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? La escritura de Joel es muy interesante porque se aplica a nuestras vidas. Dice, y voy a hacer referencia a Joel 2:28, que es donde está escrito la promesa. Dice, entonces después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y sus hijas y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes
tendrán visiones. O sea, hay una apertura espiritual en nuestras vidas que nos empieza a revelar un mundo diferente. Porque si yo empiezo a tener visiones, si yo empiezo a tener sueños, si yo empiezo a profetizar, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Estoy cambiando mi perspectiva, mi mirada del mundo del día de hoy y empiezo a moverme en las promesas que Dios tiene para mi vida. Me empiezo a caminar en lo sobrenatural y en la fe y la expectativa de hay una promesa de Dios para mí. Para mí, para cada uno de los que hoy estamos en este lugar. Y si de verdad creemos y nos aferramos y buscamos de Dios, yo creo en un Dios que nos sigue hablando. Yo sigo un Dios que nos sigue tratando con nuestras vidas y que nos sigue haciendo ¿qué? Promesas. Como dijo Pedro, hace 1 año y pico que estaba esperando que esa puerta se abierta. Y oramos. Y miren que muchas veces Pedro golpeó un lado, golpeó el otro, pero en el momento, en el tiempo de Dios. En el tiempo exacto de Dios. Además, Joel aclara que en esos días derramaré mi espíritu sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esto para la época donde se cuenta el libro de Joel era una aberración. ¿Por qué lo digo? Porque hoy estamos acostumbrados, en este lugar hay mujeres que predican, que cantan, que oran, que tocan, que hacen infinidad de los ministerios. Pero andate un siglo, a principios de 1900. Era imposible, las mujeres no tenían esos espacios. ¿Sí? Con los niños y a gatas nomás. Pero yo creo que esta promesa que si Dios derrama sobre, no importa el estrato social, no importa si sos hombre o mujer, lo importante es que busquemos de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Que busquemos que esa gloria de Dios nos acompañe. Porque bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué significa? Los que tomaron el curso de bautismo saben perfectamente que bautizo significa que, Carolina, que vos se bautizaste acá y tomaste el curso. Le agarré. Ahora vamos a ver qué aprendió. Era el momento de tomar el examen. Bautizado, ¿qué significa bautizado? No. Bautizado, a ver, hoy yo hago la encuesta en la iglesia. ¿Qué significa la palabra bautizo? Nacer de nuevo, no. La palabra bautizo significa sumergido. Sumergirse, sumergido, sumergida. Eso es lo que significa la palabra bautismo. Que viene de la palabra griega bautiz, sí, si no recuerdo mal. ¿Sí? Los que damos clase de bautismo lo tenemos bien claro. ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué significa entonces, hablando en español de vos y yo, bautizados en el Espíritu Santo? Sumergidos en el Espíritu Santo. Y yo no sé si alguna vez te tiraste o nadaste o te sumergiste en agua. No hoy, porque si acá nos vamos a tirar al agua, quedamos con una congestión que mañana tenemos que orar por todos nosotros, ¿no? Pero en el veranito, cuando vos estás sumergido, ¿qué perdés? Movilidad, perdés. Y si te estás sumergido y de repente viene una corriente, te lleva y te hace contigo lo que quiere. ¿Sí? ¿Cuántos grandes nadadores de repente terminaron ahogados porque vino una corriente, se los llevó para adentro, se pusieron nerviosos y terminaron? ¿Por qué? Porque cuando uno está sumergido pierde el control de su vida. Y eso significa ser sumergido en el Espíritu Santo. Es decir, ya Pablo lo va a transmitir con las palabras, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí porque perdí el control de mi vida. Porque ahora el Espíritu Santo es el que me lleva. Es el Espíritu Santo el que gobierna mi vida, el que me lleva de aquí para allá, me manda, me vuelve a traer, me hace esto, me hace lo otro. Y si algo entendieron estos hombres, es que sumergirse en el Espíritu Santo era una experiencia espectacular, divina, hermosa, pero les iba a traer muchísimas complicaciones. Porque siempre nos quedamos con el lado bonito. El lado, hablaron en nuevas lenguas y disfrutaron de la presencia de Dios. Pero Dios los enamoró tanto a esas personas que casi todos fueron asesinados.
que nos narra las historias de Pedro en una cárcel, golpeados, y ellos los golpeaban y entonces decían, no voy más a la iglesia, ¿sabés qué? Me golpearon, está todo mal. No es lo que narra la Biblia. ¿Sabés lo que narra la Biblia? Que cuando ellos eran golpeados y llegaban, sentían felices y contentos que los hubieran maltratado por el nombre del Señor. ¿Cuánta diferencia? ¿Cuánta diferencia hay con esos tiempos? No digo por los que estamos hoy acá, digo por los que pastoreé en otras iglesias que eran terribles. Ay, no llego a fin de mes, no voy más a la iglesia, oré para que Dios me diera un trabajo y no llegó y no voy más a la iglesia. Ni siquiera venía mensajito de texto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con todo eso? Es que muchas veces no nos sumergimos en el río de Dios. Queremos nadar como a nosotros nos parezca, queremos hacer de nuestra vida lo que nos parece y nos olvidamos que hay un momento marcado por Dios, un tiempo señalado para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Yo no sé, no tengo, como decimos acá, la bola de cristal, cuándo va a ser el cumplimiento de tu promesa, pero sí sé que Dios cumple sus promesas. Que de verdad, cuando llegue el momento que pasen los años, nos podamos agarrar de las palabras de Josué en sus últimos días. En Josué 23:14 dice, dentro de poco moriré, o sea, estábamos hablando de ya el ocaso de su vida. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor se ha cumplido. Me encanta ese final. Que de verdad ese sea el final en nuestras vidas, que podamos decir, mirá, me he tocado mover momentos lindos, momentos malos, pero sé que toda promesa de Dios se cumplió en mi vida. Se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas. Y desde el Génesis 3:16, donde aparece la primera promesa de salvación, para los que les gusta estudiar, ¿verdad, Raúl? Génesis 3:16, ¿sabe lo que dice? Ahí vengo a indagar. Adriana, ¿qué dice Génesis 3:16? Ni idea. La primera promesa de salvación tiene que ver con, tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Anunciando que en los postreros tiempos se levantaría Jesús y que tendría que morir por los pecados de cada uno de nosotros. Eso es Génesis 3:16, así que cuando vayas para tu casa, ¿te acordás? Decís, acá empezó la primera promesa de salvación de Dios, que va a llevar un proceso arrancando con Abraham, Isaac, todo el pueblo de Israel, miles de años para que un día apareciera Jesús a morir en una cruz. ¿Sí? Porque esa es la gran promesa de Dios, la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas. Así también Dios hace promesas a nuestras vidas y cuando pasen los años podamos ser como decía Josué recién. Dentro de poco me voy al cielo, pero sé que Dios cumplió cada promesa que me ha hecho. Eso sería un buen final para nuestras vidas, ¿verdad? Yo espero ser de esos. Que diga, de verdad cada promesa que Dios me ha hecho, la ha cumplido. Promesas que tienen que ver conmigo, con mis hijos, con mis nietos y las generaciones que Dios permita. Porque Dios bendice nuestras vidas y nuestras familias. Yo sé que muchas veces, porque a mí me ha pasado, uno se desmoraliza porque las promesas de Dios no las vemos cumplidas. Y ahí nos replanteamos, ¿está bien mi vida espiritual? Estoy orando, estoy ayunando, estoy buscando a Dios. Cuando decís, bueno, esas cosas están bien, lo segundo que nos replanteamos es, la iglesia que voy estará bien, entonces si no está bien, no estoy recibiendo la promesa de Dios. Pero Dios está por encima de todo eso. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. En su debido tiempo y en su debido momento. Así que te invito a orar en este momento. Porque vuelvo a decir, si no tenés una promesa de Dios, algo en tu vida espiritual está mal. Porque Dios es un Dios que promete cosas. Siempre promete cosas.
y Él no es mentiroso como yo para no cumplir. A mi hija le debo un montón de regalos. La tengo acá adelante, por eso se lo digo. Todavía no he cumplido, ella sabe bien, ¿verdad? Espero poderlo cumplir. Pero Dios no es como yo. Él cumple las promesas. Él cumple sus promesas. Amado Dios, gracias, porque en este tiempo sabemos que tú eres un Dios de promesas. Has hecho promesas a cada uno de los que estamos acá, de bendición, de cosas que nos vas a dar y que nos van a sorprender y nos vamos a emocionar y alegrar. Nos has hecho promesas a esta congregación de que este lugar va a ser una bendición, que este lugar se transformará en un momento en donde las cosas nos llevarás a hacer de bendición a diferentes lugares, como ya se están abriendo puertas, hemos intentado, golpeado, algunas se han cerrado, pero sabemos que en su debido momento tú cumplirás las promesas. Tú cumplirás cada promesa que has hecho a esta congregación, a este país, a nuestras familias, a tantas cosas. Ayúdanos cuando el enemigo quiera desalentarnos, que esas promesas no provienen de ti, que son imaginaciones, que son fábulas en nuestra mente, para que podamos por la fe apropiarnos de las promesas y caminar y andar en pos de esas promesas que has hecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén y amén. Gloria a Dios. Se fuerte aplauso para nuestro Dios.